Isaías capítulo 55. Vamos a la palabra, hermano, acompáñeme. Isaías capítulo 55. Vamos a leer en el versículo 10 al versículo 11. Vamos a ver ahí, a meditar en este pasaje de la palabra del Señor, esperando que el Dios del cielo, como siempre, pueda llenar nuestro corazón de su palabra. ¿Lo tiene, hermano? Isaías capítulo 55 verso 10 dice así la palabra del Señor: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así, oiga esto, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado, lo dice esta versión, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Yo quiero hablarle hoy, esta noche, yo quiero hablarle de la importancia de que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón, que pueda venir una palabra de Dios a nuestra vida. Dios habla, como lo hemos visto en algunas ocasiones, Dios habla de diferentes maneras. Su espíritu puede hablarnos directamente, puede hablarnos a través de las escrituras, puede hablarnos a través de un canto, puede hablarnos a través de un mensaje, puede hablarnos a través de palabra profética, puede hablarnos a través de sueños, puede hablarnos a través de visiones, pero esa gama de Dios en llevar la palabra a nuestra vida, que es diversa, tiene un solo propósito. Y es decir, cada palabra que Dios envía tiene un propósito por la cual el Señor la envió a nuestros corazones. Y envía esa palabra no para que se pierda, sino para que germine. Esa semilla germine y brote una planta, broten frutos que edifiquen nuestra vida. Y entonces yo estaba viendo, fíjese hermano, que en la Biblia aparece una frase que es bien interesante recibirla o ponerla en práctica. La frase de cuando, por ejemplo, los profetas, los apóstoles, los siervos de Dios, de repente dice, y vino palabra de Dios a mí. Esa expresión, y vino palabra de Dios, o vino palabra de Jehová. Esa expresión para mí es tan, diría yo, tan importante, tan especial para nuestra vida, porque como creyentes nosotros no podemos vivir a la deriva. Nosotros debemos vivir con dirección del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Con rumbo, con una dirección trazada, pero esa dirección la debe de trazar Dios. ¿Y cómo la traza? Con su palabra, con su bendita palabra, la traza en nuestro corazón. De ahí que los grandes hombres de Dios, los grandes siervos del Señor y las mujeres de Dios que recibían ese tipo de palabra, lograban tener una visión clara de lo que Dios quería de ellos. Por eso vamos a ver algunos pasajes donde el Señor les habló a algunos personajes bíblicos y tenía un propósito, por supuesto, esto. Acompáñenme a Lucas capítulo 3, versículos 2 y 3. Veamos esta expresión en la Biblia cuando la Biblia dice, y vino palabra de Dios, o vino palabra de Jehová a uno de sus siervos. Y por supuesto, la palabra tiene la capacidad de transformar, de liberar,
de traer rumbo, de traer dirección. Lucas capítulo 3, verso 2 y el verso 3. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la palabra. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, oiga esta expresión, vino palabra de Dios, ¿a quién? A Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire esta expresión. Juan era uno de los profetas de Dios más tremendos en la Biblia porque tenía la tarea de preparar el camino del Señor que venía atrás de él. Pero lo que a mí me llamó la atención es que cuando sucede esto, usted recuerda que entre Malaquías y el tiempo de Jesús, el tiempo de Juan, hubo un periodo de años que los estudiosos lo han contado entre 400 años, entre Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y los evangelios, que son los primeros del Nuevo Testamento. Hay un tiempo de 400 años. Y los estudiosos dejan bien claro que esos 400 años como que hubo una gran escasez de palabra de Dios. No había palabra. No había visitación de Dios. Nadie pudo decir en esos 400 años, nadie pudo decir, y vino palabra de Jehová a mí. Como que hubo un desierto. Por eso me llamó a mí la atención que esta palabra, y vino palabra de Dios a Juan, dice que él estaba en el desierto. No era solamente porque Juan en su periodo de preparación se fue al desierto a buscar a Dios, a que Dios le enseñara, que Dios le hablara, que Dios lo preparara, sino que para mí también ese desierto simbolizaba la realidad en que la humanidad estaba en ese momento. La humanidad estaba en un desierto. ¿Por qué? Porque cuando no hay palabra de Dios, uno está en el puro desierto, hermano. No sé si usted va a estar de acuerdo conmigo. Pero si Dios no le habla a usted y yo estamos en el desierto. Si Dios no está hablándonos por su palabra, por visiones, ya le dije la diversidad de cómo Dios puede hablarnos. Pero si Dios no nos habla, es como que estuviéramos en el desierto, como que no tenemos nada. Y entonces, en medio del desierto, Dios estaba preparando un hombre llamado Juan, que nació milagrosamente porque su madre Elizabeth no podía tener hijos, y Zacarías, que era un hombre justo, le buscó al Señor, y bueno, milagrosamente aparece Juan. Y Dios preparó a ese hombre para hablarle a su pueblo de nuevo. Fíjese bien esto. Para hablarle a su pueblo de nuevo. Porque el pueblo del Señor estaba en un desierto. Y Juan aparece, hermano, en medio de la religiosidad, en medio del desierto espiritual. Aparece Juan con una palabra de vida eterna que trae esperanza. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Aquellos que vivían en ese tiempo y que lo único que oían eran a los puros fariseos, aleluya, a los puros religiosos, sintieron la diferencia de la palabra que traía Juan. Y de la palabra, por supuesto, que traía Jesús. Porque cuando oyeron a Jesús, dijeron, es que este sí habla como que tiene autoridad. Pero los fariseos no. Iban al culto, iban a la misa, perdón, al culto. Aleluya. Y oían a los fariseos hablar. Y salía, hermano, entraban al culto de una manera
y salían del culto de la misma manera. Porque cuando no hay palabra de Dios, no hay transformación. Porque cuando no hay palabra de Dios, no hay esperanza. Porque cuando no hay palabra de Dios, hay puro desierto. Cuando no hay palabra de Dios, hermano, está uno en la pura desgracia. Pero cuando hay palabra de Dios, hay palabras de esperanza. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. De ahí la importancia de que así como aquellos hombres pudieron decir, y vino palabra de Jehová a mí, usted y yo también podamos decir, y vino palabra de Dios a mí. ¿Cómo? Ya le dije cómo. Cuando leyó la palabra, y de repente el Espíritu del Señor hace que sobresalga una verdad para nuestro corazón. Entonces uno dice, Dios me habló. ¿Usted ha oído eso, hermano? ¿Ha tenido usted esa experiencia? Cuando lee la Biblia y en una parte de la Biblia salta la vida eterna de su palabra y uno dice, Dios me habló aquí. Eso es. Y vino palabra de Jehová. Eso es importante para los creyentes. Porque en medio del desierto, solo la palabra del Señor puede darte esperanza. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, veamos otro detalle. Veamos otro ejemplo. Ahí tenemos a Juan en el desierto. Le traen palabra y solo vino palabra de Jehová y empezó a predicar. Note, solo vino palabra de Jehová y empezó a predicar. Hasta ese momento, Juan no había predicado. Hasta ese momento, Juan estaba allá como escondido, como apartado del mundo, entre cuevas. No él solo, probablemente habían comunidades que hacían eso, apartarse para buscar a Dios. Y allá. Pero cuando vino palabra de Dios, lo primero que empezó a hacer es predicar la palabra del Señor. Eso quiere decir que a Juan le trajo dirección. ¿Sí me estoy dando a entender? Le trajo dirección. Como que Dios le dijo, Juan, es el momento. Ahora es cuando tenés que ir a predicar. Ya es el tiempo de que salgas y prediques. Deja la cueva, deja la comunidad, deja lo que estás haciendo ahí y ven y ve a predicar. Para él la palabra fue dirección. La que él llevaba, la palabra traía esperanza para los otros. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, mire pues, porque cuando Dios envía su palabra, él cumple el propósito por la cual él la envía. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 y 9. Voy a leer. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 8 y 9. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Lo tiene, hermano? Este es Elías. Y dice, vino luego a él, ¿qué dice? Palabra de Jehová. Mire pues, y vino palabra de Dios a Elías, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Oiga, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Dejémoslo hasta ahí. Este es el tiempo en el que Elías está en el arroyo de Sidón. Y estando ahí, recibe una vez más palabra del Señor. Elías tenía una relación con Dios tan especial que Dios hablaba con él, hermano, hablaba con él tan, ¿cómo le puedo decir? Como cuando uno habla con una persona cara a cara, frente a frente. ¿Cómo te fue hoy? ¿Y qué hay?
contame qué hay de nuevo. Entonces uno empieza a hablar con la persona así eh, tan cordial, tan de confianza. Pues algo así era la relación de Elías. Hablaba con Dios, hermano, hablaba con Dios todos los días. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo creo que Dios hablaba con Elías todos los días. Como cuando hablaba con Adán en el huerto todos los días. El Señor se paseaba en el huerto con Adán, hablando de sus proyectos, hablando de su creación. Yo no sé qué hablaban, pero tenían una comunión tan cercana. Esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros, hermano. No solamente, y Dios me habló el día domingo y de ahí hasta el otro mes. Aleluya. No. Dios quiere tener una relación cercana con nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos guianza. Porque necesitamos dirección. Y más aún, hermano. Mire esto. En los tiempos de crisis y de escasez, porque Elías está viviendo un tiempo de escasez. No había llovido sobre la tierra y no llovió durante 3 años y medio, me parece. Y oiga, en ese tiempo Dios necesitaba hablarle a él, o él más bien necesitaba que Dios le hablara para sustentar su alma. Y no solo su alma, también su cuerpo. Porque dice el versículo que leímos, que lo mandaron al donde la viuda de Sarepta. Véala donde la viuda de Sarepta, porque yo he mandado a esa viuda para que te sustente. ¿Cuántos dicen amén? Oiga esto, hermano. En los tiempos de crisis, ¿qué cree que es lo que nos va a sustentar? La palabra del Señor. La dirección de Dios, el rumbo de Dios. La palabra del Señor que nos va a decir, mira, haz esto, ve por aquí, toca esta puerta, mire, habla con fulano. Mire, esa dirección es la que Dios puede hacer con nosotros. Toma esta acción, toma esta decisión. Y lo llevaron en el tiempo de escasez, en el tiempo en el que no había comida. Porque si usted recuerda, la viuda de Sarepta estaba recogiendo ramitas para hacer el último pan de su vida. Eso era lo que estaba haciendo la viuda de Sarepta. Así, hermano, recogiendo ramitas para su último pan. Pero Dios ya le había hablado a ella también. Porque dice, yo ya le dije a la viuda de Sarepta, yo ya hablé con ella, de tal manera que te sustente, es decir, que te comparta de lo que tiene. ¿Y qué era lo que tenía ella, hermano? Ay, Dios, ¿a dónde lo mandó Dios a Elías, hermano? Si lo hubiera mandado donde una viuda que tuviera la bodega llena, ¿va? Pero lo mandó donde una viuda que estaba recogiendo las últimas ramas para hacer su último pan. Y a esa viuda Dios le dice, dale, te voy a mandar a Elías y me le das de comer, por favor. Ay, Dios, hermano. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué tal si un día me dice el Señor, visita a fulano y que te dé de comer? Nunca me ha dicho eso el Señor, pero de plano nunca me ha planteado eso, ¿va? Ve donde fulano y que te dé de comer. Aleluya. Pero si de repente usted está escaso o algo así, ¿está dispuesto a compartir lo poquito que tiene? ¿Estaría usted dispuesto a partir el pan? En hacer de la última torta, hacerla más pequeña para que salga otro pedacito. Porque le dijo, hazme a mí primero, le dijo Elías. Y la viuda no se negó. La viuda no le dijo, mañana, Elías, busca tú tus propias ramas. No. Le había hablado a Elías Dios y le había hablado a la viuda Dios.
Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso que cuando Dios en medio de las crisis y de la escasez te va a sustentar, te tiene que hablar, te debe de hablar. Pero tú y yo debemos estar abiertos a que Dios nos hable. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por eso, de nuevo la invitación al día de ayuno, porque ahí es donde Dios habla, en esos ambientes espirituales es donde Dios habla. Es donde Dios empieza a susurrar a nuestro oído. Oímos un mensaje que dice: eso es mío. Yo siempre tengo la idea de que cuando uno viene a la iglesia debe de traer, hermano, guante de béisbol. En el sentido de que debe de venir preparado para cachar la palabra que Dios tiene para uno. Y cuando oye que esa palabra es para uno, dice: eso es mío, eso es mío. ¿Ha visto usted cuando los bateros pegan home run, hermano, en los estadios? Los que no son jugadores, allá en las graderías, muchos de ellos llevan guante. ¿Se ha dado cuenta? Algunos, hermanos, más osados, ¿verdad? Con la pura mano agarran esas cosas. Usted le puede quebrar a uno la mano, un batazo de esos. Pero algunos son precavidos, llevan su guante, esperando que algún batazo de jonrón les llegue hasta su mano. Así deberíamos nosotros venir preparados, hermano. Así deberíamos de venir con guante en mano, esperando: Señor, ¿y qué me vas a decir? ¿Y qué me vas a hablar? Y dime algo, Señor. Estoy listo. Estoy listo. Y cuando oye el mensaje, lo calla. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, veamos pues. Sigamos un poquito más. La importancia de oír la palabra del Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Una vez más Elías necesitaba allá en la cueva, allá bajo el enebro, metido en la cueva, necesitaba una palabra. Estaba deprimido. Elías se deprimía. ¿Cuántos saben eso? Elías se deprimía. Santiago dice: Elías era un sujeto, una persona sujeto a pasiones como nosotros. Y de repente, hermano, yo no sé si a usted le agarra la depresión, no lo sé. Espero que no. Espero que no. Pero si a veces lo alcanza, es que somos seres humanos y el enemigo puede lograr a veces desanimarnos, deprimirnos. Y Elías estaba en esa condición. Dice, primer libro de Reyes, capítulo 19, en el verso 9 dice: ahí se metió en la cueva, oiga, donde pasó la noche. Y he aquí que vino a él, que vino. Dígalo, hermano, ¿qué fue lo que vino? Palabra de Jehová. Bien, bendita palabra de Dios, hermano, que aunque estemos en la cueva, estemos deprimidos, a donde estemos puede llegar la palabra del Señor. Bueno, si le llegó a Jonás, que estaba en el pez, hermano, metido, lo levantaron de ahí. Mire pues, y dice: y he aquí que vino a él palabra de Jehová y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Elías está metido en la cueva, está deprimido. El que estemos en la cueva no quiere decir que sea la voluntad de Dios, hermano. A veces nos metemos solos nosotros a la cueva, en angustia, en necesidades, en aflicciones, en depresiones. Nos metemos a la cueva y hasta ahí puede llegar el Señor con una palabra que nos saque adelante, que nos levante. Porque lo único que puede cambiar nuestro estado de ánimo es la bendita palabra del Señor. Por eso la Escritura dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, la transforma. Mire, la palabra del Señor es tan especial, hermano, que le puede dar vuelta a uno de 180 grados. De 180 grados, es decir, un cambio de rumbo
total, no digo 360, porque algunos me dijeron, hermano, no es de 360. Si doy vuelta a 360, vuelvo al mismo punto. ¿Cierto o no cierto? Entonces no es 360, es de 180. Estaba viendo para allá y termino viendo para allá. Eso es 180. Amén. Vale, ahora, pero solo la palabra lo puede hacer. Elías está deprimido, está angustiado, me quieren matar, me mandaron aviso de que la señora del rey Acab me quiere matar y yo estoy deprimido, yo no sé, y solo yo he quedado de los profetas. Y ahora, ¿cómo vas a hacer, Señor? No tengas pena. Tengo 7,000 atrás de ti que no han doblado sus rodillas a Baal. No hay problema con eso. Pero yo no te quiero ahí en la cueva. Levántate y anda, porque largo camino te resta. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A veces lo que nosotros pensamos que es el final de nuestro camino, resulta que para Dios solo es el inicio. Aleluya. Oiga esto que le estoy diciendo y trate de entendérmelo. Lo que a veces parece que es el final del camino, solo es el inicio de Dios, de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hay que aprender a ver las cosas de Dios. Hay que entender cómo es que Dios trabaja. Y entonces tenía que venir palabra de Dios para sacarlo de la depresión a Elías. Saber cuántos de nosotros necesitamos una palabra de Dios hoy para que nos saque del desánimo, para que nos saque de la desesperanza, para que nos saque del temor, para que nos saque del sentimiento de frustración que a veces se aloja en nuestro corazón. A saber cuántos de nosotros necesitamos una palabra que venga de Dios, porque solo esa palabra es la que nos puede levantar. Una palabra que venga de Dios, que nos levante, hermano, de nuestras rodillas paralizadas, nuestras manos que están paralizadas, que a veces no hayamos qué hacer. Quizás lo que necesitamos es una palabra del Señor que nos saque de la cueva. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Vaya, veamos un ejemplo más. ¿Por qué es importante oír la voz del Señor? Bueno, hasta ahorita hemos visto 3 cosas. Porque nos trae esperanza, porque sirve para darnos dirección y sustento, y porque puede cambiar nuestro estado de ánimo, puede cambiarnos de depresión. ¿Se acuerda que Isaías dice que Él ha cambiado nuestro lamento? ¿Cuántos han oído ese texto? Él ha cambiado nuestro lamento en baile. ¿Quién es el que nos puede cambiar? Solo Dios, su palabra. Él puede arrancar toda tristeza, puede quitar todo manto de luto y poner su gozo y su alegría en nuestros corazones. Dios no nos llamó, hermano, de las tinieblas, no nos llamó del pecado para que sigamos viviendo una vida triste. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Gloria a Dios. En Isaías capítulo 38, versículos 4 y 5, leemos otro ejemplo de lo que la palabra del Señor puede hacer cuando viene a nuestra vida. Isaías capítulo 38. Versos 4 y 5. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la escritura. Entonces vino, ¿qué? ¿Qué fue lo que vino, hermano? Vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo: ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas.
he aquí que yo añado a tus días 15 años. Ese es el pasaje donde Isaías había llevado un mensaje a Ezequías, el rey Ezequías. Y le dice: rey, así dice el Señor, ordena tu casa, porque de cierto morirás. Qué mensajito, hermano. Pero resulta que Ezequías hizo lo que todo verdadero creyente debe de hacer en los momentos de necesidad. Hizo lo que tenía que hacer aquel que ha puesto su confianza y su seguridad en el Señor. No es un mensaje de Dios que vino para Ezequías de que iba a morir. No era una sentencia espiritual, había llegado el día de su enfermedad y el Señor había decidido llevárselo. Pero la Biblia dice que Ezequías, allí en su cama, empezó a clamar a Dios y empezó a orar al Señor. Y empezó a decirle: Señor, acuérdate de esto, acuérdate de esto otro, acuérdate. Y entonces la Biblia dice que Isaías no había salido todavía. Ya estaba por la puerta, ya por salir, cuando vino palabra de Dios otra vez a Isaías y le dijo: Isaías, regrésate y dile a Ezequías, mire, ¿cuánto tiempo habrá orado Ezequías? Aleluya. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto se tardó Isaías en querer salir de la casa? Aleluya. ¿Cuánto tiempo se habrá tardado? ¿Cuánto tiempo le habrá tomado de dejarle el mensaje a Ezequías en la cama y decirle: bueno, ya, yo te bendigo para que el Señor te lleve con bien? Aleluya. De plano, ya despidiéndolo a Ezequías. Dice: bueno, hermano, el Señor te guarde. Pues se va, y en lo que está en la puerta, ¿qué? No habrá sido ni, 5 minutos, vaya. Lleguemos hasta ahí. En lo que se tardó Isaías en saludar a la familia, qué sé yo, 5 minutos. Y cuando está en la puerta, Dios le habla y le dice: regrésate, Isaías, y ve a decirle a Ezequías que yo he oído su oración y he visto sus lágrimas. Si para hacer un milagro, hermano, no se necesita tanto, fíjese, en realidad. Solo la fe en Dios. Fíjese, hay milagros en el que Dios se tarda, no porque quiera solamente vernos orar, sino porque Él está haciendo algo en nuestra alma. Él está probando nuestro corazón, Él está viendo nuestra persistencia, Él está viendo nuestra fe, Él está haciendo muchas cosas, pero en realidad para Dios hacer un milagro no le toma mucho. Y la oración de Ezequías, que fueron minutos, impactaron el corazón de Dios. Yo creo que hay mucho misterio en eso, en este sentido. Misterio en el sentido de que una oración tan corta le tocó el corazón a Dios. Fíjese, le tocó el corazón a Dios. Una oración que fue lo que Dios vio en él. Porque dice, si leemos el pasaje, por favor, dice, verso 2. Dice, vamos a ver, el verso 4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías, un poquito más adelante, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo añado a tus días 15 años. ¿Qué fue lo que vio Dios en esa oración de Ezequías? Porque la Biblia dice que solo se dio vuelta allí en el versículo 2. Mire, entonces volvió Ezequías su rostro, ¿a dónde? A la pared, e hizo oración a Jehová.
Eso fue todo. Pero qué fe la que llevaría. Qué palabra que vio Dios en el corazón de Ezequías. Ese es el tipo de oración que usted y yo necesitamos hacer. Una oración que impacte el corazón de Dios. Que haga, hermano, que haga que Dios envíe una palabra para nuestra vida. Que podamos decir, yo solo me di la vuelta, yo solo me arrodillé, yo solo me postré y entonces vino palabra de Jehová. Si viene palabra de Dios a nuestra vida, ya la hicimos, hermano. Porque Dios nos puede levantar aún de un estado casi de muerte, de enfermedad. Dios puede levantarnos de ahí. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. ¿Cuántos me están entendiendo? Bueno, vamos a un último ejemplo para que avancemos. Jeremías capítulo 1, versos 4 y 5. Vamos a ver un último ejemplo. Mire todos los ejemplos que hemos visto. Hemos visto a Juan, hemos visto a Elías, hemos visto a Ezequías e Isaías, porque está ahí como profeta involucrado. Jeremías capítulo 1, versículo 4 y 5. Vuelve a decir, vino pues palabra de Jehová a mí. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, para Dios, ya sea para llamarnos o para confirmarnos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, tiene que venir una palabra del Señor a nuestra vida. Usted y yo no vamos a encontrar la razón, el propósito especial que Dios tiene para nuestra vida si no oímos su voz, si no oímos su palabra. Él tiene que hablarnos para darnos a entender qué es lo que Él quiere hacer de nuestra vida. No se puede, diría, no se debería de caminar en el evangelio sin rumbo, sin saber qué es lo que Dios espera de ti, qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida. No se debería de caminar así. La mayoría lo hace así. La mayoría camina así dentro del evangelio. La mayoría camina así dentro del cristianismo, hermano. ¿Y qué quiere Dios? ¿Qué quiere hacer Dios en ti? Pues salvarme, dice. Eso es lo normal, eso es para todos. No, pero ¿qué veniste a hacer aquí en la tierra, hermano? Ese punto es el más importante de todos. Yo sé que Dios me quiere salvar, yo sé que Dios quiere hacer cosas maravillosas en mi vida, sí, pero ¿cómo te quiere usar Dios aquí en la tierra? ¿Cómo? ¿Qué quieres que tú hagas aquí en la tierra? Pues hay que preguntárselo al Señor, porque el Señor puede respondernos. Y a Jeremías le habló con claridad. Le dijo, Jeremías, mira, yo a ti te aparté desde que estabas en el vientre y te puse por profeta, te di por profeta a las naciones. Entonces, mire, le dijo de una manera maravillosa que desde que antes que naciera ya el Señor tenía un propósito específico. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ve usted lo específico de Dios? Dice, te voy a dar por profeta. Eso es específico porque profeta es un ministerio del Señor, un llamado del Señor, claro, definido. Y entonces Jeremías no va en el camino sin saber a qué vino en la tierra. No, yo vine a esta tierra para ser un profeta. Eso es lo que le dijeron a Jeremías.
te guardé en el vientre, te cuidé, yo te formé. Allá en Salmo habla de cómo el Señor nos formó dentro del vientre y esto y lo otro. Pero digo, te di por profeta. Esa es tu función. Y tu función es profetizar. Y más abajo le dice, y vas a arrancar, vas a arruinar, vas a hacer todo esto, y vas a edificar, vas a plantar. Y bueno, le dice ya más detalles de su trabajo. Hermano, Dios puede hablarnos de esto en nuestra vida. Dios puede hablarnos. Dios puede y quiere hablarnos. ¿Por qué? Porque esto nos da dirección clara de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Importancia de que venga palabra del Señor a nuestra vida. A veces pensamos que lo que la Biblia dice fue para aquellos. Eso fue para aquellos, pero no para mí. ¿Por qué no si es el mismo Dios? ¿Por qué no si es Dios el que nos llamó a nosotros también? ¿Podrá Dios dirigirnos con su palabra? ¿Podrá Dios levantarnos de la enfermedad con su palabra? ¿Podrá Dios, hermano, podrá Dios traernos sustento con su palabra? Todo eso es para nosotros. Esa expresión, y vino palabra de Jehová, no debería de ser solo para aquellos, debería de ser para nosotros también. Por supuesto, a algunos los usó de una manera, a nosotros nos puede usar de otra manera, según sus propósitos, según lo que Dios tenga planeado. Pero la palabra de Dios es para nosotros también. Y a través de ella es que el Señor nos bendice, nos sustenta, nos levanta, nos saca de la depresión, nos saca de la cueva, nos llama del desierto. Bueno, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Póngase de pie, por favor. Vamos a presentar nuestra vida delante del Señor. Y le vamos a decir, hermano, esta noche al Señor, Señor, así como le hablaste a tus siervos, como le hablaste a tu pueblo, Señor, así puedes hablarme a mi vida. Yo quiero tener oídos espirituales para poder oír su voz y su palabra. Amén. Cierre sus ojos, hermano.